La reflexión esta mañana entonces se basa en Jeremías 17, del 5 al 8. Hemos leído en la Nueva Traducción Viviente. Y la reflexión esta mañana tiene como título: La bendición del Señor afianza nuestra vida. En primer lugar, hay que decir que el profeta Jeremías sirvió entre los años 627 a.C. hasta el año 586 a.C. Es decir, inmediatamente antes del cautiverio de Judá en Babilonia, que fue ejecutado por Nabucodonosor, rey de Babilonia. En aquella época el ambiente era un ambiente de decadencia espiritual. La sociedad estaba deteriorada desde el punto de vista económico, político y espiritual. Habían guerras, cautiverio, y la palabra de Dios se consideraba como ofensiva, como molesta. El mensaje principal del profeta Jeremías es un llamado al arrepentimiento de sus pecados al pueblo. Y si el pueblo se arrepentía de sus pecados, entonces el juicio que era inminente sobre Judá iba a ser pospuesto y Babilonia no iba a llevarse cautivos a los principales líderes del pueblo de Judá. Era un mensaje muy importante, era el arrepentimiento, que es una de las necesidades más grandes de nuestro mundo decadente también, y también inmoral. Las promesas de Dios para los fieles brillan al llevar esperanza para el mañana y fuerza para el día de hoy. Y los profetas contemporáneos a Jeremías eran Habacuc y Sofonías. Muy bien, eso es el contexto de la reflexión de esta mañana. Y aquí en este texto de Jeremías 17, del 5 al 8, encontramos, en primer lugar, el texto contrapone dos tipos de personas. A unos los llama malditos y a otros benditos. La realidad es que en la Biblia siempre se contraponen el bien y el mal, la luz y la oscuridad. No existe como una posición neutral en cuanto a las actitudes de los seres humanos respecto a la divinidad. O tenemos una actitud de confianza, de entrega, o tenemos una actitud de menosprecio y de desobediencia, y entonces no hay lugar para posiciones neutrales. ¿Qué es lo que significa maldición? Maldición en el contexto bíblico es como una especie de decreto o conjuro que al recaer sobre una persona, esta persona sufre todo tipo de desventura, de desgracia y de infortunios. Viene pobreza, hambre, miseria, aflicción. Dios en el libro de Génesis maldijo la tierra por causa del pecado del hombre y de la mujer. Maldijo la tierra, y esta, como resultado de que Dios la maldijo, produciría espinos y cardos. Eso lo encontramos en Génesis 3. Es decir, la maldición siempre trae pésimos resultados. Imagínense ustedes la tierra produciendo, en vez de producir alimentos, produciendo espinos y cardos. Conocemos la historia de los moabitas cuando el pueblo de Israel venía entrando a la tierra prometida y estaba cerca de Jericó. Vemos que el rey de los moabitas, al ver los enormes ejércitos de Israel, le entró miedo. Al rey Balac, hijo de Zippor, mandó a buscar al oriente
a un profeta de Jehová que se llamaba Balaam. Y le dijo que le iba a dar mucho oro, muchas riquezas, si él venía y maldecía a los israelitas. Y bueno, conocemos la historia que está ahí en Números. Entonces el famoso profeta Balaam, Dios le habló y le dijo que no fuera por ningún motivo a maldecir al pueblo de Israel. Y el rey Balac insistió, ¿verdad?, hasta 3 veces de traer a la tierra de los moabitas a este profeta para que maldijera. Es decir, la idea del rey Balac era que si el profeta de Dios maldecía al pueblo de Israel, pues ese pueblo no iba a conquistarlos a ellos. Ese pueblo iba a caer en la desgracia de Dios. Esa es la mentalidad de las religiones, ¿verdad?, cananeas, de que, digamos, a través de un conjuro se puede traer desventura y desgracia a un pueblo o a una persona. Y eso es lo que pensaba Balac. Entonces la palabra maldición en la Biblia es como una especie de conjuro. Una persona sobre la que recae una maldición es una persona que le va a ir mal, y muy, muy mal. En cambio, bendición es lo opuesto. Bendición es lo opuesto. La bendición, las personas que son bendecidas reciben todo tipo de bienes, riquezas, felicidad, ventura. Y solo Dios puede bendecir de verdad. En la Biblia se usa bendición en varios sentidos. Uno de los sentidos en el que se usa bendición es en que el ser humano puede bendecir a Dios. Es decir, es sinónimo de alabanza cuando el ser humano se dirige hacia Dios. Porque el ser humano no puede darle nada a un Dios que es autosuficiente y que tiene de todo. Pero cuando se trata de impartir o conceder favores, se aplica a Dios. En Hebreos 7:7 dice que el mayor bendice al menor. Y esto es así porque la bendición no solamente es el buen deseo de alguien hacia otra persona. La bendición, más que un buen deseo, es la capacidad que tiene una persona de traer cosas buenas a otra persona. Así, por ejemplo, Melquisedec bendijo a Abraham y según el libro de Hebreos, Melquisedec representa a Dios. Así que cuando nos tomamos el derecho de bendecir a otros, damos a entender que somos más importantes y más poderosos. Por eso yo creo que es mejor pedir a Dios que bendiga a otras personas y no decir yo te bendigo. Cuando nosotros decimos yo te bendigo, estamos adoptando una posición de superioridad que no somos capaces de honrar. Decimos palabras que no somos capaces de honrar de ninguna manera a quienes son bendecidos. Solamente Dios puede bendecirnos y solamente la bendición de Dios es la que enriquece. Dios bendice en Génesis 12 a Abraham, le promete que vas a ser bendición, le dice, vas a ser un canal de bendición para todas las naciones. Yo creo que eso se concreta en la venida del Mesías, que es un descendiente de Abraham. Dios entonces nos bendijo, como dice el apóstol Pablo, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, Efesios 1:3. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17. Y la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Proverbios 10:22. Entonces, en este texto bíblico que estamos leyendo, en Jeremías 17, ahí están los malditos y los benditos. ¿Cuáles son los malditos? Los que se apoyan en la fuerza humana,
Los que depositan su vida y su futuro y su porvenir en los seres humanos y que apartan su corazón del Señor. Al decir la palabra que apartan su corazón, dice que están apartando la razón, la inteligencia y la voluntad del Señor. Estos son los malditos. Y los benditos son los que confían en el Señor y que han hecho de Él su esperanza y su confianza. Poner la confianza no se habla solamente de tener fe. La palabra fe en la Biblia tiene varios sentidos. Hay una fe que se conoce como la fe salvadora, que es algo especial que viene de Dios y que engloba la creencia, pero llega más allá. El ser humano que cree se da de una manera vital a Dios, a su objeto. Es depositar no solo el creer en la mente, sino el creer de manera global, en total, en la vida. El Señor tenía que reprender con frecuencia a sus discípulos por su carencia de fe en su andar diario. Ustedes dicen tienen poca fe. El creyente debería tener fe en Dios y en ese Dios viviente con respecto a todos los detalles de su vida diaria. ¿Cuál es el resultado de depositar la confianza en los seres humanos y en su fuerza y en Dios? Los benditos son los que confían en el Señor y han hecho de Él su esperanza y su confianza. ¿Cuáles son los resultados? Los dos resultados que vemos en este texto. Los malditos son como arbustos, raquíticos del desierto, sin esperanza para el futuro. Vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada y salada. No vamos a entrar en detalles alrededor de esto, pero los malditos son los que están como en el desierto. ¿Y quiénes son los benditos? Son los árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. No les afecta el calor ni temen largos meses de sequía. Siempre están con hojas verdes y siempre tienen frutos. Tremendo como aquí el profeta exhorta al pueblo de Judá. Les dice, aquí están dos opciones. Si ustedes depositan su confianza en el rey de Egipto para que los salve de la invasión de Nabucodonosor, van a ser como arbustos raquíticos en el desierto. Si ustedes están confiando en el ejército de los egipcios para salvarse de Nabucodonosor, sus esperanzas son muertas. No tienen esperanza de vida en el futuro. ¿Por qué no se arrepienten y depositan toda su confianza en el Señor? Los benditos son árboles plantados junto a la ribera de un río. Si ustedes ponen su confianza en el Señor, van a ser como árboles a la ribera de un río con raíces que se hunden en las aguas. Es decir, que las raíces están bien abastecidas de nutrientes y no les afecta el calor ni tienen temor de largos meses de sequía. Es decir, si ustedes son sitiados por Nabucodonosor y ustedes ponen su confianza en el Señor, ustedes no van a tener ningún temor. Además, van a estar siempre llenos de hojas verdes y con frutos. Esas eran las dos alternativas que estaba poniendo el profeta al pueblo de Judá. Qué bonito cómo el texto bíblico presenta esta figura que también es válida para nosotros. Ahora nosotros también estamos siendo amenazados como creyentes. Estamos siendo amenazados por el futuro que se visualiza en nuestro país, en nuestro mundo. Se visualiza un futuro incierto. Es como que si estuvieran los ejércitos de Babilonia rodeándonos para caer sobre nosotros y para destruirnos. ¿En quién vamos a poner nosotros la confianza? Vamos a ponerla en la ciencia,
en la medicina. Vamos a poner la confianza en los políticos. Vamos a poner la confianza ¿en quién? En los seres humanos. En la vacuna. Vamos a poner nuestra confianza ¿en qué? En nuestras capacidades. ¿Dónde vamos a depositar todo nuestro ser? Vamos a ponerlo en el Señor, que hizo los cielos y la tierra, el dueño de todo ser humano, el que nos puede nutrir y puede alentar nuestra esperanza, puede quitar nuestros temores y puede prepararnos para largos meses de sequía. Y a pesar de eso, puede tener nuestras vidas llenas de frutos, tanto como comunidades de fe como individuos. Ahí están los dos resultados y ahí están las dos decisiones que nosotros podemos tomar en estas circunstancias especiales que estamos viviendo como individuos, como familias, como iglesias y como nación. Nicaragua va a confiar en los líderes, va a confiar en la ciencia, va a confiar en los políticos, va a confiar en los líderes sociales, o va a confiar en Dios. Confiar en Dios no solamente es la creencia intelectual. Confiar en Dios es entregarse de manera vital a nuestro objeto de confianza, que es Dios. Es poner nuestra vida totalmente en las manos de Dios, esperando de Él el sustento de cada día. Y como dice aquí el texto bíblico, eso no quiere decir que tenemos que desconfiar de todo el mundo. Podemos confiar en algunas personas, pero no podemos nunca dejar de confiar en el Señor. Dice que son malditos los que ponen su confianza en simples seres humanos que se apoyan en la fuerza humana y apartan su corazón del Señor. No podemos apartar por ningún momento nuestro corazón del Señor. Que Él nos bendiga y nos ayude para que Él sea la prioridad y en Él sea nuestra confianza hoy, mañana y siempre. Amén.